Bueno, muchas gracias. También felicitar a la doctora Felisa Córdoba y al doctor Sebastián Gutiérrez por la organización de esta charla que ha funcionado bastante bien. A pesar de ser bastante extenso, diversos temas, pero hemos tenido claro más o menos todo lo que se está haciendo dentro de la facultad. Así que es muy bueno y espero que se siga repitiendo este tipo de instancias. Bueno, como se podrán dar cuenta, yo voy a hablar un poco del enlace químico, que es algo fundamental, que es parte de lo que yo hago, que va desde conceptos muy fundamentales, muy básicos, hacia cosas más aplicadas. Y aquí puse de fondo la sede de Concepción, más que nada porque mi familia materna es de Concepción, y también está algo relacionado con lo que hablaba Mokhtar de energías renovables, porque no sé si ustedes saben, pero la segunda central hidroeléctrica de Latinoamérica está en Lota, que es la central de Chivilingo, y fue puesta en marcha en 1897. O sea, ahí partimos la energía renovable en Chile. O sea, todo lo que tiene que ver con energía renovable es parte de nuestro patrimonio arquitectónico y de ingeniería. Así que es parte de nosotros, así que siempre es bueno recordarlo. Y estuvo funcionando hasta el 2008, así que es algo que todavía se puede recuperar. ¿Y por qué la menciono? Porque mi abuelito estuvo a cargo de la central bastante tiempo, así que es bastante cercano a mí ese. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy químico y licenciado en química de la Universidad Católica, y que hice un doctorado en físico-química molecular de la Universidad Andrés Bello, y actualmente me desempeño como investigador y profesor titular en la Universidad San Sebastián, y anteriormente estuve en la Universidad Andrés Bello desde el 2011 hasta el 2014, donde saqué 3 alumnos graduados de doctorados y un alumno de pregrado. Y la autónoma estuve desde el 2014 hasta el 2022 y actualmente me desempeño obviamente en la San Sebastián. Eh, Inicialmente yo soy de formación, soy un químico inorgánico, donde en el doctorado empecé con la química computacional y donde ya estoy un poco más metido en varias áreas donde yo destaco personalmente por mi propio interés el enlace químico, los cúmulos metálicos y propiedades magnéticas. Y en esta charla voy a mezclar dos, enlace químico y cúmulos metálicos. Y la química inorgánica, porque siempre escuchamos la diferencia entre química orgánica y química inorgánica. Esa es una definición más que nada antigua que ya está bastante obsoleta y que se sigue ocupando por comodidad a la hora de pasar las temáticas. Pero, por ejemplo, en química orgánica, a nosotros siempre nos enseñan o nos muestran que el carbono puede tener máximo 4 enlaces. Perfecto, todo funciona bien. Pero en la química inorgánica, uno de los primeros compuestos de carbono con oro tiene un carbono con 6 enlaces. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la respuesta es simple. La química inorgánica es mucho más general que la química orgánica. O sea, porque la química inorgánica puede traspasar todos los elementos de la tabla periódica, mientras la orgánica se centra en ciertos elementos. Ya, mi trayectoria de investigación se enfoca en el estudio de clústeres moleculares con números de átomos metálicos menores a 200. Esto es porque en esas dimensiones los clústeres moleculares se siguen comportando como moléculas, obviamente. Ya después pasan a ser sistemas más extendidos, donde aparece esta propiedad del plasmón. También mi foco es la interacción metal-ligante, que generalmente los cúmulos metálicos, uno los rodea por ligantes que los pasivan, y yo puedo generar un juego bastante interesante entre transferencias de carga entre el metal y el ligante. Eh, Otra parte de mi investigación es enlace químico, interacciones débiles, etcétera. Química Hofguest, que es una área súper bueno, que empecé a trabajar como el 2010, 2011, y que después en el 2016, si es que no me equivoco, salió el premio Nobel de Química Hofguest. Así que fue una buena elección haber trabajado ahí. Y entre otras áreas más, por ejemplo, aromaticidad, que es un concepto que tiene más de 160 años y todavía no está claro qué es. Así que hay hartas cosas más. También, como parte experimental, yo he sintetizado y he estado metido en el trabajo de clúster de cobre, plata y renio, y la síntesis de algunos ligantes multidentados que pueden unir o acumular distintos centros metálicos, y a partir de eso se pueden generar lo que ya nombraron en esta serie de charlas,
que son los Metal Organic Frameworks. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos una aplicación a lo que hemos hecho, que utilizamos una matriz de pintura látex, donde le incorporamos ciertos clústeres moleculares de cobre que permitía que esa pintura ahora tuviese propiedades luminiscentes como se ve acá abajo, donde tengo distintas concentraciones de este clúster molecular. En otras palabras, lo que se hizo acá fue una prueba de conceptos que si era posible o no utilizar distintas matrices de uso común que yo pueda modificar con clúster. Y así se puede extender a todo, a cemento, a, a plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son varias aplicaciones interesantes. También actualmente me dedico, como soy editor del Chem Phys-Chem, que es una revista clásica de químico-física alemana y que ahora es parte de la Unión Europea. Estamos iniciando junto a un colega de México un número especial en el Inorgánica Química Acta, que es otra revista súper clásica de química inorgánica. Y también soy uno de los miembros fundadores del Latinx Chem, que es que es una entidad completamente virtual que ya ha llevado 2 veces a cabo congresos vía Twitter, donde en la última edición tuvimos más de 1.200 pósters. Entonces, aparte, ahí les dejo la página web por si están interesados, porque caen muchas áreas que son de nuestro interés. Y bueno, toda esta trayectoria que se ha logrado me ha llevado a poder dar más de 25 o 26 charlas a través del mundo, las cuales están marcadas ahí, donde claramente me falta incorporar banderitas al lado asiático. Así que eso es lo que se viene el próximo año. Así que ahí le adelanto un par de cositas. Bueno, vamos a hablar de la ciencia. Aquí esta foto es súper gráfica de por qué es importante hacer más con menos, ¿cierto? Hacer más con menos. Por ejemplo, en 1956 vemos mucha gente esforzándose mucho para llevar un gran paquete de más de 1 tonelada desde un lugar a otro, donde ese gran paquete tenía una capacidad de memoria de 5 megabytes. Ahora ya sabemos, en nuestros años, que podemos tener más de 2 terabytes en la punta de nuestros dedos. Entonces, este es un ejemplo extremadamente gráfico que si yo sé y tengo mayor control de la materia, puedo hacer aplicaciones de acuerdo a lo que yo quiera. Memorias más capacidad de memoria en menos cantidad de materia, lo puedo hacer, pero necesito entender molecularmente y atómicamente cómo funciona todo lo que me rodea. Entonces, vamos desde lo básico. Todo lo que nos rodea, a nosotros, incluso los romanos lo tenían claro, que los átomos son la unidad indivisible de todo lo que nos rodea. Ya con los últimos experimentos en física y resultados que se han obtenido, tenemos claro que existen partículas subatómicas, pero los átomos es esta entidad mínima que al final nos permite a nosotros generar el mundo que nos rodea. La gracia de la tabla periódica que está acá, que junta todos los átomos, de acuerdo a la llamada ley periódica. Si ustedes se dan cuenta, cada cierto tiempo tengo un máximo que después cae un mínimo, un máximo que cae un mínimo, donde ese máximo es el fin de cada periodo, que son los gases nobles. Eso lo han enseñado bastante. Cada átomo se compone de orbitales moleculares, perdón, orbitales atómicos. El orbital S, el orbital P, que son 3, y el orbital D, que son 5. Después viene el F, el G, etcétera. Entonces, este patrón de orbitales y propiedades periódicas son los que al final dan cuenta de por qué lo que me rodea es como es. Me dan cuenta de las características. Y recientemente, bueno, hace más de 20 años más o menos, se ha instaurado la idea que cuando yo junto varios átomos entre sí, estos átomos suelen dar los mismos orbitales que los orbitales atómicos. Y es más, suelen requerir las mismas necesidades electrónicas, es decir, llenar todas las capas. Por eso en química nosotros hablamos del número 8 como un número mágico, porque llena la capa S con 2 electrones y la capa P con 6 electrones. En total son 8. De ahí viene el próximo número mágico, que es el 18, que es llenar la capa S, la P y la D. Entonces, y así sucesivamente puedo ir creciendo a mayores números. Entonces, si yo junto átomos, puedo generar símiles más grandes de esos mismos átomos. ¿Se dan cuenta? Que son los llamados superátomos. Entonces, estos superátomos son son nanoestructuras que me permiten generar materiales. Pero ahora, ¿cómo hago el material?
cómo llevo desde los distintos bloques de construcción, que serían estos clústeres, a algo que es útil, que es a la derecha. ¿Cómo formo algo? ¿Cómo formo un material estructurado molecularmente? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo ensamblo? 5 minutos, Álvaro. Perfecto. Eh, Así como estos superátomos tienen la misma cantidad de orbitales y electrones que los átomos normales, estos superátomos pueden formar enlaces entre sí. Entonces aquí tengo varios ejemplos de moléculas lineales que están formadas por dos centros de superátomos. Entonces forman el mismo patrón. También yo los puedo juntar, aparte de forma lineal, que es una dimensión, los puedo formar o arreglar o agregar en forma cíclica, que es una estructura en dos dimensiones y forma lo mismo. Entonces, ya he sabido que se pueden formar estructuras de una dimensión y cíclicas de dos dimensiones. ¿Qué pasa si yo puedo o no formar estructuras de tres dimensiones con superátomos? Entonces echamos mano de la estructura de tetraedro, que es la estructura de tres dimensiones más simple que existe, donde existen superátomos que siguen esta estructura y particularmente este clúster, que es bastante grande, está compuesto por cuatro estructuras icosaédricas del superátomo que mostré al inicio. Entonces él, a su vez, sigue formando un orbital tipo S y tres orbitales tipo P. Si me voy más allá, encuentro orbitales tipo S, orbitales tipo P y orbitales tipo D y algunos orbitales tipo F. Lo que quiero decir con esto es que estos clústeres, estos átomos que forman superátomos, a su vez se pueden formar con otros superátomos para formar superátomos más grandes, básicamente como fractales. A eso yo le he llamado superátomos de segundo orden, donde superátomos generan otros superátomos. ¿Ya? Entonces, para ir un poco más corto, vámonos directamente a las conclusiones, donde el ensamblaje de nanoestructuras mediante enlace químico me permite a mí crear materiales basados en moléculas, lo que se llama estructuras ensambladas desde abajo hacia arriba, o el bottom-up approach. Agregados en tres dimensiones pueden ser vistos como second order superatoms, que es un concepto que estoy tratando de incluir en la bibliografía, de hecho. Entonces, en palabras cortas, los átomos se pueden juntar en superátomos y los superátomos se pueden juntar en superátomos de segundo orden y así puedo ir creciendo para poder generar nuevos materiales. ¿Cuál es la idea de esto? Poder racionalizar cómo estructuras extendidas yo las puedo tratar y entender en términos lo más simples posible. Con esto puedo obtener diseño de materiales funcionales a partir de clústeres moleculares con propiedades definidas. Entonces, si yo quiero unir un diodo con un LED, puedo agarrar un clúster que se comporte como un diodo y un clúster que se comporte como un LED y los puedo unir a través de los enlaces químicos que yo ya he mostrado a través de clúster. Y así, a partir de distintos bloques de construcción, puedo formar algo funcional. Bueno, agradecer el proyecto Fondes Irregular que actualmente estoy desarrollando, que se enfoca principalmente en clúster de cobre, plata y oro, donde aquí están las redes sociales que yo ocupo. Por ejemplo, yo soy bastante activo en Twitter, también tengo la página web que la actualizamos la semana pasada, y obviamente volverle a reiterar la invitación a esta conferencia tipo póster en Twitter, que va a ser llevada a cabo el 16 y 17 de octubre de este año, donde las inscripciones son gratuitas, obviamente, y hay plazo hasta el 30 de septiembre para poder someter sus trabajos. Y bueno, de hecho es la fiesta latinoamericana de ciencias más grande que tenemos disponible, porque no solamente participa gente de Chile, participa gente de toda Latinoamérica y gente de Europa también. Eh, Nosotros generamos varias veces un congreso que era el International Conference on Material Science, donde llegamos hasta la cuarta versión, donde lamentablemente después de la pandemia no lo pudimos seguir haciendo en el 2021. Pero es algo que los más cercanos a mí ya saben que yo tengo muchas ganas de volver a reiniciar esto y esperemos que nos podamos encontrar frente a toda la ciencia de materiales, que puede ser teórico y experimental, en Valdivia. Así que muchas gracias por su atención.